Hola, vamos a continuar con el tema de vías de administración con las vías de administración parenterales. ¿Qué es una vía de administración parenteral? Habíamos ya visto las vías de administración enterales, que son las que utilizan un acceso que ya existe, que normalmente conecta con el tracto digestivo, como la boca o el recto, que existen en el ser humano, tomes o no tomes fármacos. Las vías de administración parenterales son aquellas que rompen una barrera corporal utilizando un dispositivo para crear un nuevo acceso, que ese acceso no existía, solamente de manera temporal mientras se administra el fármaco. Entonces, esa barrera normalmente es la piel y ese dispositivo que hará ese rompimiento de la piel normalmente será una aguja. Entonces, una vía de administración parenteral es aquella que crea un nuevo acceso en el cuerpo solamente para la administración del fármaco. Termina la administración del fármaco y ese acceso hay que sellarlo. Entonces, por ejemplo, las vías de administración parenterales son como las siguientes. La vía intravenosa. Vean que allí en ese caso, en la vía intravenosa se rompió una barrera que es la piel. ¿Con qué se rompió? Con una aguja. Se creó un nuevo acceso, un acceso que de manera normal en la mano no existe. La boca, por ejemplo, existe siempre. Aquí en este caso, pues se llega de manera directa a la circulación mediante la aplicación de esta vía parenteral intravenosa. La vía intravenosa es la vía estelar de las parenterales, la mejor vía de administración que existe de todas las vías de administración. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas el concepto de biodisponibilidad, que biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llega realmente a la circulación, y en la vía intravenosa tú estás poniendo el medicamento directamente en la circulación, la vía intravenosa siempre que esté bien aplicada con cualquier medicamento que tenga vía intravenosa bien aplicada va a tener una biodisponibilidad de 100. Si tú pones 500 miligramos de ácido acetil salicílico por vía intravenosa, ¿cuánto llega? 500. Si tú pones 10 miligramos de diclofenaco por vía intravenosa, ¿cuánto llega? El 100%, los 10 miligramos. Entonces, aquí en este caso, la vía intravenosa tiene esa ventaja. Vía intravenosa siempre, biodisponibilidad de 100% siempre y cuando esté bien aplicada. Es la mejor vía de administración que existe de todas. La desventaja de la vía intravenosa y de todas las vías parenterales es la técnica. ¿Por qué? Porque no tenemos estandarizado todos así de manera igual, que todos tengamos la misma distribución venosa. Hay quien tiene las venas más grandes, más pequeñas, más escondidas, la piel más gruesa, etc. Entonces la técnica en las vías parenterales es una pesadilla. ¿Por qué? Porque te pueden administrar una vía intravenosa y si no hay higiene te puede dar una infección que tú no la tenías. Te pueden lastimar, te pueden ponchar la vena, así tal cual, y generarte un hematoma. Entonces, vía intravenosa, ventaja la biodisponibilidad al 100, desventaja la técnica. Los equipos tecnológicos hoy en día hacen que la vía intravenosa tenga más ventajas. Por ejemplo, tú puedes infundir grandes volúmenes por vía intravenosa, puedes controlar la entrada del fármaco ya con un dispositivo. Es la vía de elección en el paciente hospitalario. Por ejemplo, si ustedes han estado en el hospital o han visto un paciente hospitalario, se pone la bolsa de medicamento ahí en el paciente y hay unas maquinitas que controlan el flujo, que tú le puedes decir estos 1000 mililitros, este litro de medicamento, quiero que se administren en 8 horas y controlas el flujo. Para que se administren las 8 horas, 4 horas, etc. Entonces, mediante la utilización de tecnología, la vía intravenosa te ofrece control sobre la entrada, sobre el volumen, etc. Entonces, primera vía parenteral, la intravenosa, y es la mejor de todas. En el caso de que no se pueda aplicar una vía intravenosa porque también pudieran ustedes conocer a alguien que dijera, es que yo fui y a mí no me encontraron la vena. Eso es común, o sea, eso es un problema común. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues buscar otra vía. Otra vía parenteral es la vía intramuscular. Si la vía intravenosa te daba una biodisponibilidad de siempre el 100%, la vía intramuscular te da biodisponibilidad alrededor de 95% más. ¿Qué hay que hacer en la vía intramuscular? En la vía intramuscular lo que hay que hacer es buscar un músculo
adecuado, con buena irrigación, que pueda ser candidato para aplicar una inyección. ¿Cuáles son los músculos que se utilizan para la inyección intramuscular? Pues el glúteo, el deltoides y el vasto lateral, que está en la pierna. Entonces, dependiendo de la administración, se busca una zona que no esté inervada, que no tenga tanta terminal nerviosa. Por ejemplo, pueden ver ustedes ahí que está marcado una crucita, que a las personas que se dedican a la administración de medicamentos, sobre todo personal de enfermería y algunos médicos, se les educa para que busquen esa zona que no está inervada. Si te ha puesto una inyección intramuscular en el glúteo una persona que tenga la preparación adecuada para ponerla de manera correcta, la inyección intramuscular no lastima, ni siquiera se siente porque no toca las terminales nerviosas si se pone en ese cuadrante. Pero aquí en este caso, ¿cuál es el problema? Que falta un montón de personal técnico médico, técnico de enfermería, y depende de dónde sean ustedes, pero en la mayoría de los pueblos y municipios siempre hay un inyectador oficial que dice yo inyecto. ¿Por qué? Pues porque yo inyecto, porque yo soy el que tengo la jeringa y yo inyecto, y ponen la inyección donde se les antoja, y ahí en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Que lastiman, y eso hace que la gente le tenga repulsión a las inyecciones. Se supone que eso hoy en día ya no debe de suceder. ¿Por qué? Pueden ustedes haber escuchado que alguna persona con una inyección en el glúteo quedó con parálisis y con problemas para caminar en una extremidad. Eso sucedía antes, sí, por ahí de la década de los 70s, 80s, porque había unas jeringas grandísimas, con sus agujas grandísimas, que eran similares a las de uso veterinario. Entonces aquí en este caso, esa jeringa, al momento de meterla ahí en el cuadrante que está en el glúteo, estaba tan grande la aguja que podías llegar hasta el nervio ciático y lastimarlo. Hubo personas a las cuales le lastimaron el nervio ciático y después de esa administración no pudieron caminar de manera adecuada. Entonces, aquí el punto es que hoy en día las agujas estándar son un poquito más pequeñas, como ahí en ese caso, y solamente llegan hasta el músculo. Entonces, desventaja de las vías parenterales, como ya les había dicho, la técnica. Esta vía intramuscular ofrece una ventaja respecto a la vía intravenosa. Por la vía intravenosa no puedes aplicar líquidos oleosos, porque si le inyectas algo aceitoso a alguien por vía intravenosa, pues le vas a taponear las venas y lo vas a matar. En el caso de la vía intramuscular sí se pueden inyectar líquidos oleosos, como el caso de las vitaminas liposolubles. Si ustedes les han puesto alguna inyección de complejo B, es dolorosa, pero es tolerable, y su vía adecuada es la vía intramuscular. Entonces aquí en este caso, una vía intramuscular bien aplicada no tiene por qué ser dolorosa. Pero desafortunadamente, como les digo, el problema es la técnica, y aquí en este caso se presentan muchas situaciones de este tipo. Otra vía de administración parenteral que es muy utilizada es la vía subcutánea. La vía subcutánea es básicamente ponerlo debajo, ahí en el tejido subcutáneo, debajo de la piel, y esta, a diferencia de la vía intravenosa y la vía intramuscular, es más lenta. Pudiera ser una desventaja, sí, pero en este caso es una ventaja. ¿Por qué? Porque en el caso de la vía intramuscular y la vía intravenosa son vías muy rápidas, el medicamento hace efecto muy rápido y a veces no se necesita que haga efecto tan rápido, como es el caso de la insulina. La insulina se hace la aplicación por vía subcutánea porque se quiere que el efecto dure un tiempo prolongado. Le pones la inyección de insulina vía subcutánea al diabético para que le dure todo el día y que tenga un nivel estable de glucosa en sangre, de glucemia. No que llegue toda la insulina de golpe y le den shocks hipoglucémicos. Entonces aquí en este caso la vía subcutánea se utiliza para hormonas, para acciones lentas y sostenidas. Por ejemplo, hay algunos implantes que se ponen en el tejido subcutáneo para acción anticonceptiva, que duran liberando lentamente, incluso ya con la tecnología de hoy en día, durante años, esas hormonas anticonceptivas. Desventaja, la técnica. Si conocen un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2 que se inyecta insulina, pueden ustedes constatar que tienen sus zonas de inyección muy lastimadas.
entonces entre menos se utilice, pues mejor, y ahí en ese caso esa es la desventaja. Existen otras técnicas parenterales como la vía intradérmica. Esta vía intradérmica es levantar la dermis, así tal cual, y poner ahí la sustancia para hacer reacciones locales, minimizar las reacciones. Entonces ahí en ese caso puede ser que a ustedes les hayan hecho una prueba sobre todo para alergenos, para alergias, les inyectan el alergeno solamente en esa zona para que sea una reacción local, que no sea una reacción a nivel corporal total, y pues ahí en ese caso es útil para el diagnóstico de alergias, etcétera. Se hacen las pruebas, puede ser en el brazo, en la espalda, probablemente hayan visto eso, y es para minimizar la reacción, que solamente sea local. Su desventaja, pues obviamente la técnica, porque hay quien no la aplica bien, como pudiera ser ahí, y levante la aguja y rompa la piel, y es una herida de consideración la que se pudiera generar. Estas vías, por ejemplo, a un personal de enfermería se les educa, pueden ver ustedes, le voy a dar ahí zoom a la imagen, que si tú vas a aplicar con la aguja estándar la intramuscular, lo pongas en 90 grados, con la subcutánea lo pongas en 45 grados, para la vía intravenosa ya saben que se tiene que poner en 25 grados, y para la intradérmica de 10 a 15 grados. Suceden varias situaciones aquí en este caso. ¿Qué es el problema que sucedió y que nosotros como QFBs podemos proporcionar una, por así decirlo, solución para los problemas de las vías de administración? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso del tejido subcutáneo, de ahí de la vía subcutánea, es donde se inyecta la insulina. ¿Qué pasa si tú inyectas la insulina en vez del subcutáneo en el intramuscular? Va a ser un efecto más rápido. Y la persona, si tiene más insulina en sangre de la que debería de tener, le baja la glucosa más de lo que debería de bajarle y le da un shock hipoglucémico y se desmaya. Incluso hay quien se puede morir por un shock hipoglucémico. Entonces, lo que sucedía era que cuando se empezaba a inyectar la insulina, le decían a las señoras, señores, mire, va a inyectarse la insulina, pero póngasela así, en 45 grados. No se lo ponga así en 90 grados, porque si no llega a músculo, y al llegar a músculo, lo que va a suceder es que la insulina se absorbe más rápido, y queremos que se absorba de manera lenta, por eso va en el tejido subcutáneo, y si se absorbe demasiado rápido, le da un shock hipoglucémico y se desmaya. Decía la señora, sí está bien. Decían, ¿entendió? Sí está bien, perfecto. Llegaban y en vez de ponerse así la jeringa, se la ponían así, la insulina se absorbía muy rápido, les bajaba la glucosa y se desmayan. Ahí llevan a la señora, al señor, al hospital. ¿Y qué pasó? No, pues es que me puse la inyección y me desmayé, me dio hipoglucemia. Mire, póngase la inyección en 90 grados, en 45 grados, perdón, porque si se la pone en 90 grados, va a llegar al músculo y en el músculo se absorbe más rápido la insulina y eso le va a hacer daño. Tiene que llegar a tejido subcutáneo. Está bien. Entonces, llegaba la señora, se iba del hospital a su casa y en vez de ponérsela así, no entendía las indicaciones y se la ponía así. Un problema que nunca se pudo resolver. ¿Qué fue lo que hizo en este caso las empresas que venden productos para la administración? Ustedes pueden constatarlo hoy en día. Una aguja por una inyección intramuscular como la de la Plastipac, tiene un tamaño estándar, y para la vía subcutánea ya son unas agujas pequeñitas. Si conocen a un paciente que se inyecta insulina, las agujas para la insulina ya son pequeñitas. ¿Por qué? Porque se tenía ese problema, que pudieras tú ponértela en 90 grados y llegabas hasta músculo y te intoxicabas con insulina porque se absorbía demasiado rápido y te bajaba la glucosa demasiado rápido. Entonces ahora te dan tu jeringa de insulina, que es diferente a las demás, y te dicen, inyéctese la insulina como le dé su gana. Si tú ves la jeringa para insulina, es una jeringa pequeñita que aunque tú te la pongas en 90 grados, no vas a llegar a músculo. Es imposible con esa jeringa llegar a músculo si te lo pones en las zonas que te indican, sobre todo en el abdomen, que es donde hay más composición de tejido adiposo, que es donde se supone que se debería de guardar la insulina para la liberación, ahí en el tejido subcutáneo. Entonces, eso fue una solución a ese problema. La gente no entiende, no se puede aplicar bien las inyecciones subcutáneas, vamos a cortar la aguja. Hoy en día ese problema ya se solucionó.
¿Qué problema no se ha solucionado? Por ejemplo, para la vía intravenosa no existe una solución. La vía intravenosa es un terror en algunas personas que no les puedes encontrar las venas. Ya existen algunos dispositivos que generan una luz sensible al endotelio y te lo ponen esa luz sensible al endotelio en la mano, tal vez ya los hayan visto, y te ilumina donde hay endotelio, donde hay venas, y las puedes encontrar más fácilmente. Pero pudieran ustedes pensar alguna solución para la vía intravenosa. Entonces de eso se trata más o menos, que si hay un problema en la vía de administración, nosotros tenemos que aportar soluciones para esta situación. Entonces con esto vemos la primera parte de las vías parenterales. En el siguiente video continuamos viendo vías que son un poco menos frecuentes, pero de igual manera se utilizan. Entonces hasta aquí los dejamos con estas vías. Adiós.